¿Por qué no consigo tener la vida que tanto quiero? ¿Por qué no consigo mantener esos hábitos que me propongo nuevos? ¿Qué más puedo hacer? Estas son las 3 preguntas que más se repiten. Yo ya aquí quiero enseñarte por qué te está ocurriendo esto y cómo puedes modificarlo de alguna forma, cómo puedes mejorarlo. Soy Mireia y me dedico al mundo del coaching y hoy te voy a explicar todo esto con datos de la neurociencia y con mi experiencia personal en sesiones con otras mujeres. Lo primero que tienes que saber es por qué te está ocurriendo esto. Puede que tú misma sepas que es necesario cambiar ciertos hábitos de tu vida, de tu rutina, que no te están ayudando para nada y ni muchísimo menos te están acercando a ese objetivo que tanto quieres conseguir. Y esto ocurre porque tus rutinas automáticas te lo impiden. Hablamos de esto más en profundidad. ¿Por qué mantenemos con tanta fuerza esos hábitos que tenemos integrados en nuestra vida? ¿Y por qué se nos hace tan difícil cambiarlos, modificarlos de alguna forma? La respuesta es tu cerebro. ¿Cuántas veces no te hubiese gustado tener una varita mágica y ya tener integrados todos esos hábitos que necesitas en tu vida? Así de sencillo, ¿no? Hoy por hoy, evidentemente, eso pues no lo podemos conseguir, pero si entendemos un poquito cómo funciona todo esto, por qué está ocurriendo esa resistencia, que es algo totalmente natural y que es muy común, y algunas de las mejores estrategias para que sea más sencillo incorporar nuevos hábitos. Si nos paramos a analizar desde que nos levantamos, comenzamos a realizar hábitos automáticos. Los hacemos de manera mecánica, sin llegar a ser conscientes. Por ejemplo, me despierto, me levanto de la cama, me voy a lavarme la cara, después vuelvo, hago mi cama, me visto, desayuno, me lavo los dientes, cojo las cosas, me voy al trabajo, me voy a estudiar y todo eso lo haces de una manera totalmente automática. Ya está tan integrado en ti que ni piensas cómo lo estás haciendo. Puedes incluso estar lavándote los dientes, la cara y estar pensando en lo que vas a hacer en el día de hoy, cómo vas a organizar tu día. Más del 40% de las acciones que realizamos durante el día son hábitos integrados a nosotros. Son hábitos que los hacemos de manera inconsciente y que no nos damos cuenta. Al final nosotros tenemos esa capacidad y es fascinante. Pero esto ocurre porque para nuestro cerebro es lo más cómodo. Si él ya tiene integrada en su vida toda esa rutina, pues menos energía tiene que gastar. Y por tanto, más energía guarda por si ocurre cualquier cosa. Porque, guarda esto muy bien, a tu cerebro lo que más le importa es tu supervivencia, que te mantengas vivo, nada más. No esa casa que tanto deseas, no ese puesto que tanto deseas, no esa felicidad que tanto deseas, no esa pareja que tanto deseas, nada de eso. Él quiere guardar toda su energía por si hay algún peligro, salvarte y punto. Por eso creamos esas rutinas, creamos esos hábitos en nuestra vida. Y todo eso nos mantiene en nuestra zona segura, en la famosa zona de confort. Esto de ahorrar tanta energía estaba genial antes, cuando teníamos que huir de depredadores, pero hoy en día no es necesario. Es muy difícil que tú salgas a la calle y te aparezca un león para comerte. Y aunque hemos desarrollado muchas cosas, hay otras muchas que las seguimos manteniendo. También más gente de la que pensamos vive en modo supervivencia, vive con un estrés constante en su vida. Esto al final puede ser por muchísimos hábitos acumulados durante mucho tiempo. Por ejemplo, esa rapidez constante para todo. Levantarte y en cuanto te levantes ya estás ansioso porque tienes que llegar al trabajo, no te da tiempo, pues ahí ya empiezas tu mañana con mucho estrés. Y esos hábitos, por ejemplo, durante mucho tiempo crean todo eso y te hacen vivir en modo supervivencia, te hacen vivir con muchísimo estrés en tu vida. Entonces es muy importante ver qué hábitos son los que también te están perjudicando de alguna forma en tu vida, que puede llegar a ser bastante peligroso. Tenemos que prestar atención a esto. Porque al final un hábito es esto, un comportamiento que realizamos de una forma automática para evitar gastar demasiada energía y que nuestra parte pensante pueda estar en otra tarea a la vez. Como decíamos antes, mientras me lavo los dientes o me lavo la cara, estoy pensando en cómo organizar mi agenda. Y cuanto más automática sea una conducta, menos conscientes somos de ella. Y la repetimos una y otra vez. Y al final los seres humanos tenemos una capacidad de aferrarnos muy rápido a cualquier hábito. Por ejemplo, si vas a una clase con una amiga
es muy probable que tú te sientes en un sitio específico con tu amiga al lado. Y si hay un descanso entre clase y clase y vas a tomar el aire y luego vuelves, es muy probable que te sientes en el mismo sitio con tu amiga al lado, porque ya estás en tu zona de confort, en tu zona segura. Y si tienes que volver de nuevo a esa clase, vas a volver a sentarte en el mismo sitio con la misma amiga. Y ahí ya has creado tu zona segura y has creado ese hábito. Por eso ocurría cuando éramos más pequeños y nos sentábamos con alguna amiga y de repente la profesora te decía que te cambiaras de escritorio, te ponían en la esquina de la clase con otra persona que nunca habías interactuado con ella, tú misma ya estás diciendo, uy, tengo que salir de mi zona de confort, estoy entrando en mi zona de peligro. Es algo que no controlo, que no he hecho antes con esta persona, no he hablado nunca, y nos empieza a entrar un poquito de nervios. Pues ocurre por esto, porque estamos saliendo de esa zona de confort. Y aunque tener un conjunto de hábitos específicos te proporciona una tranquilidad o le proporciona a tu cerebro una tranquilidad, la realidad es que determinadas conductas, determinados hábitos, rutinas, no te están ayudando para nada a conseguir lo que tanto quieres. Y tú quieres cambiar, pero algo dentro de ti te lo está impidiendo. Y aquí es cuando viene el problema. Los hábitos tienen una importancia enorme en nuestra vida y hace que nuestro cerebro se aferre a ellos sin importar nada de lo demás. Se aferra a lo conocido, a lo que sabe que funciona y no quiere arriesgarse. Y es a través de la repetición que obtenemos el hábito. Además, para crear un hábito por primera vez, nuestro cerebro está trabajando al máximo de una forma muy consciente. Aquí es donde se empieza a evaluar un poquito y ver si realmente ese sobreesfuerzo que está haciendo está sirviendo para algo o en cambio no está sirviendo para nada. Y esto va a depender de la recompensa que obtengamos de haber hecho esta tarea. Si realmente no vamos a obtener lo que el cerebro quiere o lo que necesita, no va a querer repetirlo. Si obtenemos algo positivo de este nuevo hábito, entonces sí va a querer repetirlo. Tenemos que darle lo que tanto pide nuestro cerebro y es esa dopamina, esas ganas de volver a hacerlo. Y a base de repetición, la conducta empieza a convertirse en un hábito. Y el cerebro, al final, se estabiliza convirtiéndola en una rutina automática. Un hábito automático integrado en tu vida. Esta primera parte es súper importante para que se integre bien el hábito. Entonces, en resumen, primero vamos a analizar el hábito que queremos integrar en nuestra vida. Y aquí nos vamos a preguntar qué resultados voy a obtener cuando haga este hábito. ¿Qué resultados voy a obtener en el tiempo? ¿Qué me va a proporcionar este nuevo hábito en mi vida? ¿Qué me puede dar este hábito? ¿Cuál va a ser la recompensa? Y aquí imaginártelo muy real, sintiendo realmente cómo te sentirías cuando consiguieras todo eso, cuando consiguieras ese hábito, cuando consiguieras ese objetivo que tanto quieres. ¿Cómo te sentirías? Segundo, realizamos ese hábito, esa acción. Lo más seguro es que después de hacerlo te sientas súper bien, pero es muy importante que observes cómo te sientes. Y tercero, si has sido positiva, habrás generado esa dopamina que tanto quiere tu cerebro y querrás volver a repetirlo, porque sentiremos esa sensación placentera y queremos sentirlo de nuevo. Un claro ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, hacemos deporte. Puede ser que al principio no te apetezca nada hacer deporte. Pero una vez que terminas de hacer ese deporte, te sientes súper bien. Tu cerebro ha conseguido esa dopamina que tanto necesita y te sientes súper bien, te sientes súper feliz. Por eso el deporte mejora tu estado de ánimo. Entonces, después de todo esto, ya vemos que merece la pena todo el esfuerzo que ha hecho. Algo que tienes que tener en cuenta, y te invito a ver mi anterior vídeo, donde te enfocas, te expandes, para que puedas entender esto muchísimo mejor. Pero te animo a que todos los días te recuerdes hacia dónde vas, hacia dónde quieres llegar. Siempre desde el corazón, desde tu verdad, desde lo que de verdad necesites tú, nadie más. Y te lo imagines como muy real. Sientas las emociones al 100%. Siente cómo te sentirías cuando llegaras a eso que tanto quieres. Ten presente esa emoción en tu día a día, como si ya hubieses conseguido ese objetivo. Esto te va a ayudar mucho a crear ese hábito y a poner un foco para poder llegar más fácilmente. También ve de pequeñas a grandes metas. No puedes empezar con un hábito muy grande porque es muy probable que acabes abandonando. Es mejor empezar con menos que con más. Por ejemplo, es como si tú te apuntas al gimnasio y quieres hacer máquina y te quieres poner todo el peso máximo.
pues seguramente es muy probable que no puedas, y menos si nunca has ido al gimnasio antes, si nunca has hecho ese tipo de máquinas o si llevas mucho tiempo sin ir al gimnasio a hacer ese tipo de máquinas. No puedes empezar con tanto peso porque te va a ser imposible. Pues con esto es lo mismo. Poco a poco, paso a paso, menos es más. Y cada semana ir marcándote nuevos hábitos, para así a final de mes tengas un hábito mucho más grande. Y luego dentro de 3 meses, ¿qué has tenido que hacer para poder llegar a esos objetivos que te planteas en 3 meses? Y en 6 meses, y en un año. Así vas poco a poco y te va a ser mucho más sencillo conseguirlo. Y para terminar, ¿cómo vamos a eliminar esos viejos hábitos si llevo toda la vida haciéndolo? Y lo primero que tienes que tener en cuenta es que las viejas rutinas, los viejos hábitos, siempre van a estar en tu recuerdo. Realmente no desaparecen. Y es por esto que a la mínima, sobre todo al principio, es fácil regresar a tu antigua vida, regresar a tus antiguos hábitos. Cambiar hábitos es algo que no es tan sencillo porque implica eliminar ciertos circuitos neuronales, esas rutinas tan cómodas y que tenemos tan integradas en nosotras, entonces es un poco más complicado para cambiarlos por otros hábitos que requieren de más esfuerzo, de más energía. Y si a esto encima le sumamos las emociones, esas emociones a las que la mayoría de personas asocian un cambio, miedo, incertidumbre. Sabiendo esto es mucho más fácil entender esa resistencia totalmente natural que tenemos cuando queremos incorporar un nuevo hábito a nuestra vida. Ten en cuenta que un cambio importante implica esfuerzo y requiere de ser consciente de las resistencias. Por eso os estoy contando todo esto hoy y por eso tenéis que tener en cuenta esto y entender por qué os está pasando. Pero no te preocupes porque a pesar de todo esto, la realidad es que nuestras conexiones neuronales son altamente plásticas, es decir, que se pueden moldear, se puede cambiar. Podemos cambiar ciertos hábitos por otros nuevos, nuestro cerebro tiene esa capacidad. Para cambiar un hábito hay que tener en cuenta que es más fácil cambiar un hábito sustituyéndolo por otro que simplemente cambiarlo sin más. Por esto, de ir poco a poco consiguiendo metas más pequeñas a metas más grandes. Y para asegurarnos de que todo esto funcione, debemos asegurarnos de reemplazar la vieja rutina, los viejos hábitos, otros muchos más beneficiosos que nos den esa recompensa, esa dopamina que tanto necesita nuestro cerebro. Aquí juega un papel muy importante eso de sentir esas emociones tan reales, de saber hacia dónde vas, de sentir cómo te sentirías cuando llegaras a esa meta, cómo te sentirías después de realizar ese hábito. Esto te va a ayudar muchísimo. Algo también importante a tener en cuenta es que para eliminar el hábito tenemos que, por decirlo así, no caer en la vieja tentación o no caer en la tentación. Y para eso es muy importante no tenerlo delante. Y para eso os voy a dar un ejemplo que puede que os sirva, porque yo sé que muchas personas tienen este problema y a mí me ha servido muchísimo. Yo así fue como creé, por ejemplo, el hábito de cuando llegue tal hora, dejo el teléfono y me acuesto. Si no tengo sueño, no pasa nada. Me pongo a leer, me pongo a escribir algo que me tranquiliza, no que me estimule, como el teléfono. Al final estamos viendo TikToks y eso nos está estimulando muchísimo más con esa música tan fuerte. Entonces, ¿cómo creé el hábito de dejar el móvil en la mesita de noche y no tocarlo? Tener esa resistencia de no tocar el móvil cuando llegue cierta hora porque mañana tengo que dar todo de mí. Evidentemente, hasta llegar ahí, pues fue un proceso. Primero tuve que dejar el móvil en otra habitación, luego dejarlo un poquito más lejos de mi mesita de noche para no llegar, no tener la tentación de coger el teléfono. Así, si tú no lo tienes delante, te va a ser mucho más difícil que vayas a por él. Entonces, esto es un ejemplo que me parece muy importante ponerlo porque yo sé que a muchas personas les pasa esto y siempre a mi alrededor la gente me ha preguntado que cómo tengo esa voluntad de dejar ahí el teléfono y no cogerlo más. Yo sé que esto es un problema que ocurre muchísimo, entonces si quieres empezar a crear este hábito, pues te aconsejo que empieces dejando el teléfono en otra habitación, luego lo dejes un poquito más lejos y así poco a poco. También es mucho más complicado sustituir un hábito por otro que crear un nuevo hábito partiendo de cero. Por ejemplo, si yo quiero empezar a levantarme antes para ser más productiva y añadir en mis mañanas ciertos hábitos que me pueden ayudar en mi día a día, por ejemplo, a calmarme, a no levantarme tan estimulada con tanto estrés, que muchas veces hacemos esto, vamos con la hora muy pegada
y nos levantamos con mucho estrés y ya empezamos la mañana con mucho estrés porque tenemos que desayunar, tenemos que hacer la cama y al final tenemos que ir súper deprisa. Entonces, si quieres implementar ese hábito de empezar a levantarte antes, pues para poder integrar nuevos hábitos a tu rutina y empezar una mañana más calmada, te doy un ejemplo de lo que a mí me sirvió. Yo, por ejemplo, quería integrar en mis mañanas meditación, journaling y deporte. Y lo que funciona muchísimo y a mí me sirvió es ir poco a poco. Te va a ser muy complicado levantarte 1 hora y media antes, por ejemplo, de una. Tienes que ir poco a poco. Tienes que ir acostumbrando a tu cuerpo. Entonces, la primera semana yo lo que hacía es que movía el reloj media hora. Es decir, ya contaba con media hora extra que antes no contaba en mi rutina. Entonces, añadí journaling más comenzar mi mañana más despacio, más lenta. Después, la segunda semana, otra media hora. Ya he conseguido 1 hora extra. Pues ahí añadí meditación más journaling. Empezar mi mañana más calmada. Tercera semana, otra media hora más. Ya tengo 1 hora y media extra más que la que tenía antes. Aquí ya integro meditación, deporte y journaling más empezar la mañana más calmada. Y así poder empezar mi día de trabajo de una forma que mi cuerpo, mi mente me agradece. Empezar tus mañanas más calmadas y no con tanto estrés va a ayudarte muchísimo. Pero bueno, así es como creas el hábito, poco a poco. Y no olvides ser consciente de todo esto, es muy importante. Ten también compasión contigo misma, que sepas que es un proceso por el que hay que ir poco a poco, no te desesperes. Ahora ya que entiendes esto te va a ser mucho más sencillo. Dale a tu cerebro eso que tanto pide, esa dopamina, vive poco a poco. No pierdas tu foco, siente esas emociones, como te sentirías cuando llegaras a ese gran objetivo. Y poco a poco dejarás atrás viejos hábitos y los reemplazarás por nuevos y que te ayuden mucho más a llegar a ese objetivo que tanto quieres. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y me puedes seguir en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un abrazo muy grande.